Entonces, ¿quién ha creado el oro? Dios. ¿Quién le da gracias de ese oro que las minas se llevan los hombres cantidad para hacer todos sus deleites de su vida mundana? ¿Quién lo creó? Dios creó el oro. Él es el dueño del oro. Y el oro de aquella tierra, en bueno hay. Allí también dice, bendilo y onicé el nombre del segundo río. Dice, es Gisón. Este es el que rodea toda la tierra dice de Bus. Y el nombre del tercer río dice Iriquel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el río de... ¿Qué río? Éufrates. Ese río. ¿Se dan cuenta, hermanos? Si todo ha creado el Señor, porque si no, por eso es que es importante, hermanitos. Ustedes no presten oído, hermanitos, aquellos que no, que para que aquello, que para que el otro, para que veas ahí, que eso ya vuelve a pasar. No, hermanitos. Y por ejemplo, hermanitos, me da pena que volvamos a repetir, porque hemos tenido estos estudios. Tengo que volver a repetirles, porque vuestro Dios nuevamente me dice, volved a hablar. Voy a ocuparte tus labios, porque voy a hablar por tus labios. No entienden, estamos como quién. ¿Como quién estamos ahorita? ¿Quién era el que no obedecían, estaban sordos y no oían? ¿Quiénes? Los hijos de Israel. Tantas veces podían haber clamado al Creador, pero eran soberbios también en aquel tiempo, ¿no? Por eso nos sigue diciendo acá el Señor. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Lo labrara. Que lo labrara. ¿Qué quería decir que lo labrara? Cultivar. Que lo cultivara. Que lo cultivara. Y lo guardase. Vamos a ver. ¿Qué dice? Lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, eso agrávense, ¿no? De la ciencia, porque eso vamos a escudriñar más allá que estamos ya yendo del estudio de la palabra de Dios. Dice, de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hasta ese momento ellos no comían eso, Adán y Eva. Ellos respetaban de que el Señor Dios le había dicho que no comiera, pero saben muy bien que había también Satanás, y Satanás no estaba con los brazos cruzados. Dijo, pues si tú haces todo esto, yo voy a hacer otra cosa. Ya tú les das felicidad, los amas, les das todo. Pero él pensaba en su corazón, Satanás, que les iba a dar otra cosa para el sufrimiento. Por eso es que tenemos que entender que le dijo, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Cuál era la ayuda idónea que le iba a hacer para Adán? Una mujer. Cuando yo era pequeñita escuchaba algunas veces que decían que la mujer era hecha de la costilla de Adán. Y a mí me causaba gracioso porque decía, ¿cómo le habrán sacado la costilla? Soy el que tiene menos una costilla, pero no es así. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, Jehová
formó pues de la tierra, dijo, toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Y dice, y las trajo Adán para que viese cómo, dice, iba de llamar. Y de todo lo que Adán llamó, los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Ve? Por eso él hizo todo, pero tenía que hacer al hombre para que gobernara a esos animales, para que les diera el nombre. ¿No? Ahí, ¿se dan cuenta? Y dice, y puso Adán, dice, nombre a toda bestia, llave de los cielos y de todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová, Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, ¿ve? Tomó una de sus costillas y dice, y cerró, dice, la carne en su lugar. O sea, siempre aquello que yo lo tomaba, que lo había tomado de niña, pues en aquel tiempo no conocía las Santas Escrituras, pues ¿qué se puede imaginar en el momento que descubrí esto? Que claro, estamos volviendo a escucharlo. ¿Cómo fue que realmente era cierto? Pero en aquel tiempo nadie me lo dijo dónde estaba. Pese a que yo iba ahí, como nos criaron nuestros padres, que fuéramos a la iglesia católica, a la misa, pero jamás me dijeron esto. Al contrario, yo sabía. Imagínate, hasta que yo vi también una revista, creo que les he dicho ya una vez, que yo iba ahí en la evolución que fui mirando en un live que había antes. Iba evolucionando del mono, iba parándose más, se le iba cayendo el pelo, se le iba cayendo las niñas, iba más, hasta que de repente ya me dio como hombre. Y no era así. Estaba escrito diferente la palabra de vuestro Dios, que Él los había hecho. ¿Ve? Y dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó, el hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y entonces, vamos cuando la trajo, claro, lo durmió, y cuando él despertó, entonces también Eva se levantaba. Y entonces le agarró con la mano y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué nombre le puso? Esta cosa se llamará, ¿qué le dijo? Carne de mi carne, hueso de mis huesos. Le dijo, ¿no? Entonces dijo entonces Adán a esto. Ahora, ¿qué le dijo? Ahora, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Dijo, esta se así, estaba escrito diferente la palabra de vuestro Dios, que Él los había hecho. ¿Ve? Y dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó, el hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y entonces, vamos cuando la trajo, claro, lo durmió, y cuando él despertó, entonces también Eva se levantaba. Y entonces le agarró con la mano y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué nombre le puso? Esta cosa se llamará, ¿qué le dijo? Carne de mi carne, hueso de mis huesos. Le dijo, ¿no? Entonces dijo entonces Adán a esto. Ahora, ¿qué le dijo? Ahora, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Dijo, esta se llamará varona, porque el varón fue, dice, porque del varón fue tomado. Varona, porque del varón fue tomado. Por tanto dejará el hombre. Es lo que tenemos, que yo también, por eso es que les digo, yo creo que el Señor me atrae nuevamente para entender también yo. Dice así, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Pero con eso no quiere decir, hermanos, de que se va a unir a su mujer o a su marido y se olvide de sus padres. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el Señor?
dijo vuestro Dios, dijo, honrad a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Dijo, honrad a tu padre y a tu madre para que nuestros días sean alargados, alargados. Eso no quiere decir que lo abandonemos a nuestra madre cuando ya están viejitos, o a nuestro padre cuando está viejito, cuando necesita de nosotros, cuando necesita un apoyo, un pan, necesita un abrigo, una enfermedad. Necesitamos de nuestros hijos. Eso no quiso decir que se los abandone, porque en los 10 mandamientos está dicha esa palabra de nuestro Dios. Pero para que entendamos en lo que dijo, que dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Pero no dijo que se olvide de sus padres, pero se olvidan definitivo. La toman quizás la palabra conociendo, no conociendo, que pues, bueno, me junté a mi mujer y a mi marido y me voy, chao. Eso no, eso no. Si quieren tener los días alargados. Amén, hermanitos. Amén. Amén. ¿Ah? Muy bien. A ver, entonces, vamos a ver aquí. ¿Qué nos diría la palabra de 1 de Corintios? 1 de Corintios, en el capítulo 15 y el versículo 45. 1 de Corintios. Miren lo que dice la palabra de Dios. Así también está escrito, fue hecho, dice, el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Qué dijo el Señor? ¿Y por qué? ¿Y no está en el Segundo Testamento, hermanos? Yo no me cansaré de decir, hay que estudiar y mucho el Antiguo Testamento. Si no, no nos habría amanecido y no entenderemos nada para lo que ya se nos avecina muy pronto ya. Aceptamos por obediencia, por fe, por santificación, justificación de la fe, nos hacemos poner el sello de Dios o la marca de la bestia, hermanos. Mira, dice, y vayamos a Apocalipsis, al último libro de las Santas Escrituras, Apocalipsis, en el capítulo 2 y el versículo 7. Apocalipsis, la revelación que le hizo a vuestro Dios. Apocalipsis, al último libro de las Santas Escrituras, al último libro, vamos hermanos, al capítulo, en el capítulo 2 y el versículo 7. Capítulo 2, ¿alguien encontró? Capítulo 2 y versículo 7 del Apocalipsis, hermanos, vamos a encontrar para que así entendamos bien. Capítulo 2 y el versículo 7, aquí está. Dice la palabra de Dios, miren que está en el último libro de la revelación que le hizo nuestro Señor Jesucristo a Juan, a su siervo Juan. 7, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le dará a comer del árbol de la vida. ¿Del qué árbol estaba hablando de la vida? Del que le dijo a Adán y a Eva que no comieran. Dice, del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Porque ese es el árbol de la vida que vamos a comer nosotros si obedecemos sus mandamientos de su ley. Si obedecemos lo que dice en sus palabras, si obedecemos lo que nos está diciendo el Señor que aborrece, entonces vamos a comer del árbol de la vida para siempre, porque eso está en el centro del paraíso.
el Señor no es eterno, es eterno. Entonces el algo de la vida eterna. Hermano, ¿entendemos? Sí, sí. Por eso que vamos a volver a comentar, porque hermano, no me entendí, porque me duele cuando me dicen, no, que dicen así y se van, que el domingo es, y se van tergiversando, se los va jalando. Qué pena me daría que tanto tiempo, hermanitas, que tanto tiempo vuestro Dios nos ha hablado y nos ha quedado grabado. Miren lo que nos dice ahí, imagínense lo que nos dice. Y vamos a ver, miren, ahora vamos a Mateo. Miren, acá está Mateo. Mateo 19, capítulo y versículo 5. Mateo. Está en el Segundo Testamento. Queremos para que así no vivamos engañándonos. 19 y versículo 5. Y versículo 5. ¿Qué dijo el Señor? Dijo la palabra de Dios. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Una sola carne. Estaba también en el Segundo Testamento. No dijo que todo lo que estaba dicho en profecías era para los postreros días. ¿Y cuáles eran los postreros días? Los postreros días de ahora, cuando está también nuestro Señor Jesucristo en la tierra, cuando vino, y Él también nos enseñó. Por eso que Él también del divorcio, hermana, cuando nos habla del divorcio, ¿y qué dice del divorcio? Las leyes que plantó Moisés era una cosa, pero el Señor vino, ¿y qué dijo? Eso que no vamos a llegar ahí nuevamente, hermanos, para que entendamos la palabra de nuestro Creador. Y dice también en San Marcos, miren, en el capítulo 10, el versículo 7 y 8, San Marcos. Eso que no vamos a llegar ahí nuevamente, hermanos, para que entendamos la palabra de nuestro Creador. Y dice también en San Marcos, miren, en el capítulo 10, el versículo 7 y 8, San Marcos. Miren, que está en el Segundo Testamento. San Marcos, hermanos. Vamos a San Marcos. Me duele mucho que tanto tiempo y se pueda, que quieran perderse, ¿no? Son en el capítulo 10 y el versículo 7 y 8. 10, hermanos, justo. 10, 7 y 8. Miren lo que dice la palabra de vuestro Dios. Estamos en el Segundo Testamento, Dice 7 y 8. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y en el versículo 8, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Hermanos. Lo que dice, ¿se dan cuenta, hermanitos, cómo dice el Señor? Y vamos a ver a Primera de Corintios. También están en el Segundo Testamento. A Primera de Corintios, vamos, hermanitos. Vamos a ver, para que no digan que, ¿qué están hablando? ¿Qué les enseño? ¿Qué les dirán? No, hermanitos. Yo solamente digo lo que está escrito acá, escrito está en sus leyes del Señor. Primera de Corintios, en el capítulo 6 y el versículo 16. Capítulo 6 y el versículo 16. Capítulo 6, Primera de Corintios, y el versículo 16. Miren lo que dice la palabra de vuestro Dios. Dice: ¿y no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Le dijo el Señor? Hay que ver. Por eso dice, glorificación a Dios en nuestro cuerpo, que solo debemos ser de una sola mujer y de un solo hombre. Purificación de nuestro cuerpo. Entendamos, hermanos. Si no, ¿cómo vamos a alcanzar a comer ese árbol de la vida que esté en el centro del paraíso? Hermanos. Ahora, vayamos a ver qué nos dice en Efeso, en el capítulo 5 y el versículo 31, en Efeso. También está en el Segundo Testamento.
Efesios, busquemos, hermanos, para que no te confundáis y digan, pues, ¿qué hace la hermana Asterita? ¿Qué les dice? No, Efesios, en el capítulo 5, el versículo 31, capítulo 5, y el versículo 31, miren lo que dice la palabra de vuestro Dios: porque esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Una sola carne. Vayamos a Apocalipsis, al capítulo 12 y al versículo 9, el último libro de las Santas Escrituras. Al capítulo 12, vayamos en Apocalipsis, hermanos. Para no confundirnos, hermanitos, para no, yo también, cuando esté delante de nuestro Dios, no me reprende y me diga, ¿por qué no me obedeciste? Si yo te mostré mis palabras. Dice en el capítulo 12 y el versículo 9. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿A dónde fue arrojado esa serpiente? A este mundo, el que hace pecar, a este mundo. Ese es el que hace pecar, porque se rebeló en el cielo, como que se puso en guerra con nuestro Dios, el Creador. Y él todavía era, en su corazón tan grande, quería ver que se arrepintiera, pero no se arrepintió, al contrario, incitaba a los ángeles a que se rebelaran contra el Creador. Por eso es que el Señor dijo basta y lo arrojó con la tercera parte de ángeles a esta tierra. Por eso pues dice el Señor en sus mandamientos, que dice, no te harás dioses ajenos fuera de mí, porque tiene que haber el arrepentimiento, porque sabemos que está el tentador en esta tierra, hermanos. Y tenemos que conocer sus palabras de mandamientos para obedecer, para no caer. Hermanos, ¿vamos entendiendo la palabra de Dios? ¿Sí? Hermanos, cuando el Señor me hace ver, es como que me jala de, ven acá, vas a decir, voy a ocuparte, ven acá, te voy a enseñar, vuelve a repetir, porque yo voy a hablar por intermedio de tus labios, para que no presten oídos. Y vamos a Apocalipsis 20 y el versículo 20, ahí, 20, Apocalipsis 20, y el versículo 2, miren lo que dice la palabra de Dios. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, ¿ven? La serpiente antigua, dice, que es el diablo, Satanás, y dice, lo ató por 1000 años. Lo ató por 1000 años. ¿Cuándo lo va a atar por 1000 años, hermanos? Cuando venga el Señor por los suyos y resuciten aquellos que murieron obedeciendo los mandamientos de vuestro Creador, que nos lleve 1000 años estará atado el dragón en esta tierra. 1000 años, hermanos. Pero 1000 años para el Señor, un año es un día. Un año es un día. Así que saquen la cuenta si un año, o que diga, un día es 1000 años, no, un día. Un día 1000. Un día 1000 es un día para el Señor. 1000 es un día. Ya saquen la cuenta. ¿Cuánto tiempito nomás
va a quedar para que venga el Señor y acabe con todo, lo termine a Satanás, sus ángeles y todos los que obedecieron a Satanás. Solo dice 1000 años, pero un día por año se cuenta en la palabra de Dios. Así que no es ni muchos años. Y en ese tiempo, ¿qué será para nosotros? ¿Qué quieren que sea para nosotros? Las atribulaciones en ese tiempo. ¿Qué vendrá en ese tiempo? Y si no estamos preparados cuando va a venir la venida de nuestro Señor, ¿cómo pues el Señor va a poner en serio? Porque dice el Señor que está esperando. Están pidiendo todos los santos que ya están la viendo del Señor. ¿Cuándo pues, Señor Santo, vengas nuestra sangre? Y el Señor le dice, un poco más todavía, un poco más, hasta que se complete tus consiervos, que son aquellos que vamos a sufrir, los últimos, que también seremos perseguidos, pero los verdaderos que lleven el Evangelio de Dios, perseguidos por el dragón, por la serpiente antigua, perseguidos, estarán encarcelados, estarán como el tiempo antiguo, quizás quemados en las hogueras, por la palabra de Dios, por la palabra de Cristo Jesús, hermanos. Esto, y si no estamos preparados, entonces, hermanos, ¿cómo hacer? Un ejemplo nada más. Pongamos que tienen su hijito y estamos haciendo que ya vino la marca de la bestia. El que tiene esa marca va a ocupar ese médico, va a ocupar esa farmacia para comprar los médicos, para las medicinas para su niño, ¿no? Entonces va a tener que llevar al bebé para que lo vea el médico y le dice, bueno, a ver, la enfermera dice, a ver, la va a hacer pasar por la computadora, no hay esa marca, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer ese rato? ¿Por qué no tiene la marca ese rato, no? Digamos así. Entonces, bueno, ¿se la colocará al instante o no? Pero si no estuvo preparada en la fe de Cristo Jesús y obedeció la fe, la santificación, la justificación por la fe, entonces ¿cómo va a pensar ese rato de que debo poner la marca para ir a hacerlo ver al viejito? Habiendo ya conocido los mandamientos de Cristo Jesús de Dios. Si no entendió, pues va a decir, se está muriendo, ya está agonizando, quiere salvarnos, hijo. Si no entendió, pues se hará poner la marca de la bestia. Pero si entendió, no se va a hacer. No, porque él va a tener fe en el Creador, en quien lo creó, a ese niño también para que venga al mundo. Y ese niño se va a sanar por su fe. Hermanos, eso es lo que tenemos que entender, hermanitos. Eso es lo que tenemos que entender en lo que nos dice el Señor, que hemos ido Apocalipsis 20 y el capítulo 2 que está aquí. Por eso dice, y él prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y lo ató por 1000 años. Pero para Dios 1000 años es un día. Así que saquen sus cuentas ustedes, hermanos, para que